Bien, pues nuevamente estamos aquí en esta clase de la Escuela Apostólica y Profética. Espero que sean como águilas que puedan tener una visión desde la cima, no a ras de suelo, sino desde lo alto como nuestro Padre que está en los cielos mira la tierra y pues también el Señor mira nuestra fragilidad, nuestra limitación, nuestra bajeza como decía eh, María, ¿no? La madre de nuestro Salvador Yeshua. Y gracias damos a Dios porque podamos estar aquí. Hoy vamos a ver la iniquidad. La iniquidad es un tema, pues, que requiere de la develación de un misterio. Vamos a ver más adelante cómo Pablo le escribe a los tesalonicenses de este misterio. O sea, es una palabra griega, misterio, ¿no? Que es algo que no ha sido descubierto, sino que hasta que tú lo conoces. Quisiera empezar bien esta clase en el libro de Nehemías 9:2b, dice que estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías, como ustedes saben, es un hombre que reconstruyó las cimientos y las paredes de la Jerusalén destruida. Es un libro muy interesante de liderazgo, de trabajo, de fe, de guerra, de combate. Nehemías tuvo 5 grandes enemigos y sin embargo siempre acudió al Dios viviente, pero vamos, hay una parte que todo el pueblo estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Son dos cosas que están confesando, ¿no? No solo, quizá bastaría con decir, bueno, confesaron sus pecados y ya, ¿no? Pero no, dice que confesaron las iniquidades de sus padres. Bueno. Pablo le dijo a la comunidad de Tesalónica que el misterio de la iniquidad ya está actuando. Y lo trata de esta manera. Él le dio el nombre a, a tal asunto como un misterio. Y no es otro misterio más que el del impío, ¿no? Más adelante, en el siguiente versículo de Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La iniquidad, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad se refiere a una cualidad, viene de la palabra inicuo. Inicuo es un pecador despreciable, ¿no? Designa maldad. La iniquidad designa la perversidad, el abuso, una gran injusticia. Es decir, es un acto contrario a todo lo bueno, a todo lo justo, es contrario a la moral, a la justicia y pues a la religión, verás, cualquiera que sea la que se profesa. Hace Dios una distinción tremenda entre el pecado y la iniquidad. Esto es lo que el meollo, este es a lo que vamos, ¿no? Porque muchas veces tomamos la iniquidad como sinónimo de pecado, pero no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Dios hace en su palabra una distinción, como vimos ahora en Nehemías, que confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Entonces comenzamos este estudio con
una pregunta. A ver, ¿qué es el misterio de la iniquidad? ¿No? Segunda Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ajá. Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. La pregunta obligada a esta afirmación del apóstol, un hombre lleno del Espíritu Santo, comisionado directamente por Jesucristo resucitado para edificar iglesia, para traer revelación, dice, solo hay quien al presente lo detiene. La pregunta obligada, ¿quién es quien detiene la iniquidad? ¿Quién creen que es ustedes? Y luego dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Pues infinidad de doctores, de escritores, de estudiosos de la palabra dicen, bueno, tenemos que ver a la Biblia porque la Biblia también interpreta la Biblia. Y la iniquidad es tan mala que la tiene que detener el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo detiene la iniquidad que hay en el mundo. La respuesta es que la iniquidad es la imitación satánica del misterio de la piedad. Fíjate cómo Pablo habla del misterio de la iniquidad y del misterio de la piedad. Ahora, vamos a dejar que la misma Biblia, bendita sea la palabra, nos conteste. Primera de Timoteo 3:16 dice, es indiscutiblemente grande, grande es el misterio de la piedad. Otra vez la palabra misterio, pero ahora de la piedad. Y responde cuál es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? El propio Hijo de Dios Jesucristo, nuestro amadísimo Salvador. Pablo le da respuesta a ambos misterios, ¿no? Ajá. El misterio de la iniquidad y no es otro más que el impío, así llama, y muchos dicen el impío se refiere a un personaje, eh, dice a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca. ¿Quién es este personaje? Es el anticristo, ¿sí? Entonces, el anticristo trae toda la impiedad, toda la iniquidad de la humanidad, ¿verdad? En definitiva, Satanás, el diablo, va a tener una encarnación, por decirlo así, que es el anticristo. Satanás y su imperio de maldad. Ahora está trabajando el espíritu del anticristo, estableciendo en el mundo el liberalismo, ¿no? Algo que, pues, a mí me sorprendió ahora con la inauguración de la Olimpiada de París 24, que decían libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Las palabras de la Revolución Francesa, libertad, liberté, fraternité y igualité, ¿no? Pero dirigida hacia la falta de valores morales, esto va hacia una total impiedad, una iniquidad, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que aprender a trabajar con el tema del pecado y también con el tema de la iniquidad. Muchas veces trabajamos con el asunto del pecado y como si fuera sinónimo de la iniquidad. Bueno, como ese ojo malo que nos ve. Ahí está la imitación.
¿verdad? Somos testigos de lo que pasó en la inauguración de la Olimpiada y hubo muchísimas protestas respecto a esta gente que decían, ¿esto qué tiene que ver con el deporte, no? El espíritu olímpico, pues es el deporte para ennoblecer al hombre, pero ¿por qué pusieron a este grupo que se llaman a sí mismos los drag queens, los drags, ¿no? Como dragones, drags, eh, con objeto de hacer llegar en un evento mundial, porque pues cuando es la inauguración de una olimpiada, que es cada 4 años, pues todo mundo la va a ver, todo mundo va a sintonizar en su pantalla, ¿no? Y entonces con toda intención pusieron estas personas, sí, ese azul que parece pitufo, que cantó la canción Desnudo, en francés, Nu, eh, pues refiere al dios Baco, al dios Dionisio, el dios de la borrachera, del placer, y aparece de pronto como una cena, ¿no? Como si fuera una cacerolita, así, le quitan y es la cena, y lo que está atrás es la representación de el cuadro de Leonardo da Vinci, muy famoso el cuadro de la Última Cena, ¿no? Entonces, estamos viviendo ya los tiempos de apostasía, los tiempos donde se está manifestando cada vez más la iniquidad y Dios demanda de sus hijos, de sus hijas, mayor conocimiento, ¿verdad?, de la palabra, y Dios en su palabra hace una tremenda distinción entre pecado e iniquidad, ¿no? La iglesia, los creyentes, los nacidos de nuevo, los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que nos transformó, cambió nuestra manera de ser, de pensar por la obra del Espíritu Santo, debemos conocer el tema de la iniquidad. Tocamos el tema del pecado en los mensajes, en los sermones, eh, pero el tema de la iniquidad, muchos cristianos lo desconocen, no saben lo que es, piensan que es un sinónimo de pecado, ¿no? Por esta causa no saben cómo tratar con la iniquidad de su propio corazón. Vamos a ver unos temas más adelante. La iniquidad es una conducta repetitiva de pecado, es un patrón de conducta que toma asidero nuestra forma de ser. Algunos dicen, es que así soy, así nací y así, pero la iniquidad pasa de una generación a otra. Es por eso que en el libro de Nehemías dice que confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Eh, Vamos a ver, la iniquidad se traspasa. Eh, eh, Todos nosotros nacemos de una mamá y se nos corta el cordón umbilical y a nivel profético en liberación, no muchas veces, pero en ocasiones el Señor nos ha dado la instrucción de ungir a una persona en el ombligo. Y yo me empezaba yo a preguntar cada vez más en el ombligo porque sé que allí está una transmisión generacional, no solo de alimento, de respiración, de vida del bebé, sino también eh, hay una transmisión generacional de iniquidad, ¿sí? Eh, la maldición de un pecado que no se confesó, que no se arrepintió, que es parte ya de las generaciones de una familia, puede producir enfermedades, cautiverios, y esas son iniquidades que se manifiestan como maldiciones a través de las generaciones, ¿verdad? Es el cuerpo del pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces oramos
pedimos ahí ungiendo el ombligo de una persona. Eh, Puede parecer una locura, ¿verdad? Pues ¿por qué no lo unges nada más en la cabeza, no? Bueno, porque ahí a través del nacimiento, generación a generación, dice en un salmo que la santidad también es contagiosa. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Pero la iniquidad nos impulsa a hacer lo que no queremos. La iniquidad nos impulsa a que cedamos, a que nos inclinemos hacia el pecado, ¿no? Les voy a dar un versículo que es clave para entender un poquito más esto. Está en Éxodo 34, 6 y 7. Eh, no sé si alguien que está por aquí luego nos ayuda, Marisol o Sonia, a leer Éxodo 34, 6 y 7. Es un versículo que pues nos hace ver que hay una distinción entre el pecado y la iniquidad. ¿Alguien quiere leer, por favor? Éxodo, Amén, amén. adelante, hermana, por favor. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vean otra vez aquello que nosotros conocemos en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Viene a repetirse, ¿no? Pero aquí lo que quiero distinguir es que hay un Dios que por su amor nos bendice hasta 1000 generaciones y dice que en ese amor perdona tres cosas diferentes, las diferencia claramente aquí. Una es la iniquidad, otra es la rebeldía y otra es el pecado. O sea, si tú Sí, lo ves, son tres cosas que están en el mismo paquete, ¿no? De las generaciones, ¿no? Dice, pero no los deja impunes, ¿no? Castiga la culpa de los padres en los hijos. Y gracias a Cristo que Él vino a pagar todo pecado, ¿no? No sé si alguna ocasión te has detenido a estudiar Romanos capítulo 7. El propio apóstol Pablo dice unas palabras que yo me he identificado con ellas personalmente. Y son las palabras que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y muchos cristianos pasan por esta situación en su carne. Vamos a leer Romanos 7, 15 al 21. Usted lo tiene aquí en la pantalla, ¿verdad? Eh, Dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque
No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tremendo, tremendo que el apóstol Pablo haya escrito todo esto y después dedica el siguiente capítulo, Romanos 8, al Espíritu Santo, eh, a la obra del Espíritu Santo. Eh, Hay una parte de este capítulo de Romanos 7 donde Pablo dice, miserable hombre de mí. Fíjate nada más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, eso hacía. Y dice, miserable, ¿quién me librará? Y dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Esta fatalidad pasa en muchos hermanos. Todavía hay que entender un poco más sobre la iniquidad. En Juan 9:2, una ocasión los discípulos le preguntaron al propio Señor Jesús, Maestro, ¿quién pecó? O sus padres, para que naciera ciego. Y aquí entra la palabra, Jesús contestó, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras que es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquel ciego recobró la vista. Y en los tiempos de Jesús, los judíos consideraban que el pecado atraía enfermedades. Y Jesús viene a rebatir y les dijo, no, este no pecó, ni él ni sus padres. Ellos consideraban que si había pecado venía un punto de sufrimiento y pues este hombre traía una aflicción de nacimiento, nació ciego. Por eso la pregunta era de ese tamaño, ¿no? A ver, ¿por qué nació ciego? ¿No? Eh, es una idea extraña que nos puede parecer fantástica, pero su base se encuentra en que todo el universo está infectado por el pecado y los judíos decían, bueno, pues es que le heredaron la iniquidad, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿verdad? El Evangelio es la buena noticia, donde Jesús enseña, ¿no? Que los pecados de generaciones anteriores, pues pueden ser cubiertos por él. Dice, ni este ni sus padres. Eh, Cada persona vamos a responder por nuestros pecados, pero muchas veces la iniquidad está metida hasta en nuestros propios huesos genéticamente. Ya que hablé de los huesos, recientemente alguien, no recuerdo si en este grupo o en otro, en el grupo de oración de los jueves, alguien comentaba de cuál era la base legal por la cual algunas personas estaban bajo
pues enfermedades, ¿no? Sobre todo de sus huesos, ¿no? Y bueno, pues tenemos que considerar que todos tenemos un esqueleto, unos huesos, ¿no? Y en el tuétano de los huesos se genera la sangre, ¿verdad? Salmo 31:10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. ¿Por qué se le agotaban las fuerzas a la persona? A causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido, ¿verdad? Aquí parece que el salmista dice que el pecado envejece los huesos, pero yo quiero darte buenas noticias. La santidad, el acercarse a Dios, rejuvenece. Rejuvenece no solo los cuerpos, digo, no solo los huesos, sino todo el resto del cuerpo. El Señor es vida, el Señor es salud, es dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de Génesis? ¿De dónde salió la mujer del cuerpo de Adán? En un profundo sueño, el Señor tomó una costilla, o sea, un hueso. Nuestro cuerpo cuenta con 206 huesos, me dijo una persona que es doctora cuando estudian anatomía. Y bueno, pero algo importante que me reveló este doctor, dice, mira, en el hueso está el tuétano, la médula ósea, y de allí viene la sangre. La sangre es la productora de vida, ¿no? La médula ósea produce las células sanguíneas. Entonces, bueno, quiero decirte que realmente tus huesos son productores de vida, ¿no? Entonces, ay, caray, es todo no sé para qué me tiene el tema de los huesos, pero eh, la iniquidad. La iniquidad es una semilla destructora que va a pasar de generación a generación. Es decir, cuando decimos es que mi mamá es mi sangre, yo tengo la sangre de mi mamá, o yo tengo la sangre de mi papá, ¿sí? Y muchas veces traemos el carácter intrínseco, ¿no? Ay, se parece a su abuelito, ¿no? Pero también no solo el parecido físico o de carácter, sino también de pecado. Jeremías 17:1-3 dice, el pecado de Israel escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Algo muy duro, ¿eh? Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mi pueblo peca como por encargo, sus jóvenes no se olvidan de pecar. Muchas veces decimos, pero ¿por qué nuestros hijos salieron así? Y que tenemos un hijo bueno, y que tenemos un hijo malo, y que ¿por qué no? Vean ahí, hay una familia, todas estas señoras y niñas y nietas, pues se parecen mucho entre sí, son de la misma familia. Pero la palabra iniquidad nos, la Biblia nos menciona que tenemos un Dios que guarda misericordia a millares sobre los que le temen. Gloria a Dios porque el Señor te hizo conocer a Jesucristo. Y yo sé que hay temor de Dios cuando nosotros nos acercamos. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ya vimos ahí en Éxodo 34, ¿verdad? Entonces, aquí, no sé si ahorita el Espíritu Santo ya va descubriendo un poco
Sí, por ejemplo, ahí están unos huevos de serpientes, ¿no? Sí, que están naciendo. Pues digo, tienen que ser igualitos a sus padres, ¿no? Traen las mismas características, el color, los ojos, el veneno. Y también, lamentablemente, la iniquidad es transmitible de generación en generación. Por eso, cuando nosotros trabajamos con la liberación, trabajamos para romper eh, maldades, maldiciones generacionales, ¿sí? La iniquidad es todo lo injusto, ¿no? Eh, la iniquidad es la ley, un fallo, una decisión. Isaías 59:4 dice, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Fíjate. ¿Y cómo la describe la iniquidad? Dice, huevos de áspides. Las viborillas esas que están naciendo allí son áspides. Dice, tejen telas de araña. El que como de sus huevos morirá, y si los rompen saldrán víboras, ¿no? Entonces, la iniquidad puede producir en nosotros esa maldad de la que se quejaba el propio Pablo. Yo quiero hacer el bien, pero ¿por qué hago el mal? Dice, ¿no? Entonces, esas telas de araña que habla eh, el, el profeta Isaías, pues, ¿qué son las telas de araña? Pues las son como trampas, ¿no? Trampas para las moscas, mosquitos, ¿no? Y cuando veas una tela de araña, pues vas a ver que ahí cayeron mosquitos, ¿no? Sí. Eh, Debemos reconocer que hay iniquidad en nosotros, escudriñar nuestros corazones, ponerlos ante Cristo para que toda semilla de iniquidad sea destruida por Dios. La iniquidad también quiere decir lo torcido, lo que no está derecho, lo que no es recto, lo que no es perfecto a los ojos de Dios, ¿no? El origen de la iniquidad se encuentra en la caída del enemigo, de Luzbel, ¿no? Eh, Acuérdense que dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. En el mundo hay mucha iniquidad que va pasando de generación en generación, ¿verdad? Y Pablo lo toma como el espíritu del anticristo, el impío que se va a manifestar. Y ya vimos que también Pablo habla del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que el verbo se hizo carne, ¿sí? La respuesta aquí está, miren, o sea, otra vez, quizá debemos de ver que ya estamos viviendo esos tiempos que Pablo hablaba, tiempos peligrosos, tiempos donde el misterio de la iniquidad se está revelando, ¿sí? ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? La respuesta, la imitación satánica del misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que el verbo se hizo carne. Entonces ahí está la respuesta por qué estos hombres drag queens seguramente son servidores del diablo, ¿verdad? Están imitando, tratando de imitar el misterio de la piedad a través de, bueno, pues una obra artística de Leonardo da Vinci, ¿no? Que en su momento pintó La Última Cena, ¿sí? A mí lo que me llama la atención, si ustedes ven en la imagen de arriba, que hay una niña arriba ahí en la mesa, ¿no?
Hay una niña pues que tendrá, que te gusta, unos 7, 8 años, ¿no? ¿Por qué estas gentes llenas de iniquidad eh, ponen, ¿verdad?, a los niños como si fuera un botín, ¿no? Pero el misterio de la piedad es que el verbo se hizo carne. Primera Timoteo 3:16. Acuérdate de Juan 3:16 y primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Juan 1:4, hablando del Señor Jesucristo, dice, y aquel verbo fue hecho carne, gloria a Dios. El verbo de Dios se hizo carne y dice, y habitó entre nosotros. Juan deja este mensaje en la Biblia, dice, se hizo carne y quiero que sepas que habitó entre nosotros. Y Juan como discípulo dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, el único engendrado por el Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y lo contrario es el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, ¿sí? La iniquidad es algo que está fuera de la moral, algo injusto, ¿no? En la imagen está un hombre que se llamó Maciel. Esto salió en Aristegui, ¿verdad? Hace 10 años, cientos de denuncias en los medios de comunicación de que este hombre eh, abusaba sexualmente de los niños, de los monaguillos, de los niños que iban a la Iglesia Católica Romana, y muchos de sus, pues vamos, eh, acólitos, por decir, estos niños que iban con buena intención, acabaron ser, pues, abusadores sexuales de niños. Este hombre era el fundador de los legionarios de Cristo, ¿no? Lo tenían por santo, el Papa Paulo VI le daba mucha bendición, pero bueno, tanta iniquidad, uno dice, no puede ser. Acumuló muchos millones a través de esa denominación católica, ¿no? La iniquidad siempre ha estado, ¿sí? En España, por ejemplo, hay un monumento al ángel caído en Madrid, y en España hay mucho satanismo, y pues hay, si usted ve cómo está viviendo la juventud española hoy día, están así como los franceses, ¿no? Que acabamos de ver, hay mucho problema de drogas, de divorcios, ¿verdad? El ángel caído en Ezequiel 28:16 dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, ¿sí? Entonces la iniquidad es la maldad intrínseca, es la impiedad, y su gravedad está por encima del pecado. Vamos a decir que la iniquidad es la productora del pecado, ¿sí? Bueno, claro que es la rebelión, pero la rebelión ya vimos en Éxodo 34 va junto con la iniquidad. Iniquidad, rebelión y pecado. Entonces, ¿por qué peca la gente? ¿Por qué pecamos nosotros? Pues porque traemos iniquidad. Gracias al Espíritu Santo que ahora detiene eso. Entonces, la iniquidad, pues, es como rechazo de las leyes del Señor. El rechazo de las leyes a nivel social se llama anarquía. Es como la iniquidad, viene del mismo término griego,
anomía, que significa desprecio por las leyes. Entonces la iniquidad es desprecio por las leyes de Dios, ¿no? Es el desprecio, el irrespeto, ¿no? Eh, Dice Proverbios 26:2, es un versículo muy interesante. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. ¿Cuántos conocen la golondrina, verdad? La golondrina generalmente vuelve al mismo lugar donde hizo su nido. Dice la segunda parte de este proverbio. Así, la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, nosotros, cuando nos encontramos con maldiciones, con problemas generacionales, con situaciones, debemos ir a las causas, ¿verdad? A las causas para presentárselas a la cruz de Cristo y confesarlas y decir, esto es lo que está pasando, ¿no? La iniquidad, te decía, es la anarquía, ¿no? Eh, Tenemos que reconocer y confesarlo delante de Dios. Reconozco que en mí, que en mis abuelos, en mis padres, hubo ciertas situaciones. No sé de dónde me vienen esto como un instinto, ¿no? Un instinto a hacer algo malo. Y que tenemos que estarlo, pues, reprendiendo, pues mejor vamos ante Jesucristo, ante la cruz del Calvario y decimos, sácalo de mí, perdóname para siempre. Y cuando digo tenemos que confesarlo, no es que vengas al confesionario, ¿eh? Que vengas ahí al confesionario, ¿no? Sino que la confieses delante de Dios. Esta noche lo que quiero decirte es que la iniquidad sí pasa de una generación a otra, produciendo una inclinación por el pecado, que la iniquidad es como parte de la familia, ¿no? Cuando tú dices, ah, pues es parte de la familia, ¿no? Muchas veces es evidente la consecuencia de la iniquidad en la familia, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Los nietos, los hijos de alcohólicos, pues tienen tendencia a volver a tomar, ¿no? O a veces son propensiones al fracaso, ¿no? Hay gente que fracasa en todo lo que hace, pero ¿por qué? Bueno, también hay gente que tiene mucho éxito en la vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, a veces cuando nosotros entramos para orar por otras personas en liberación y hacemos un cuestionario para ver de dónde viene, como dice, eh, hay una causa para toda maldición. Hay una causa. Cuando buscamos las causas, eh, y hay que trabajar con las causas más que eh, con las consecuencias. Si nosotros trabajamos con la causa en el nombre del Señor como ministros de Dios, como hijos de Dios, eh, ¿te imaginas qué de misterios les reveló Jesucristo a sus discípulos cuando los envió de dos en dos a las ciudades a predicar el Evangelio? Todo lo que ellos sabían, toda la autoridad que tenían, todo el conocimiento que tenían, que regresaron llenos de gozo, que le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pues seguramente ellos iban ya con este asunto muy claro, ¿no? Como dijo Isaías, ¿no? La iniquidad puede concebir en nosotros huevos de serpientes, ¿no? Telas de arañas, ¿no?
que toman el control de nuestra alma, la esclavizan. Aquí llega el momento de que debemos detenernos para ir a las causas, ¿no? ¿Qué áreas tiene que cambiar mi vida espiritual? ¿Verdad? Gracias por el Espíritu Santo que detiene la iniquidad, pero aún Pablo tenía problemas en su carne. Aquí, ¿qué áreas tienes que cambiar? Cuando hagamos el cuestionario que viene allí en tu libro azul, eh, te vas a encontrar con muchas sorpresas de cosas que aún no has confesado o que te has puesto entre el cielo y la tierra por el pecado de nuestros padres. ¿Qué inclinaciones, qué tendencias te hacen caer en esas conductas? Yo me sigo preguntando sobre las tendencias de mi propia familia, ¿no? Bueno, no de mi familia conyugal, sino también de los sobrinos, de los tíos, y voy encontrando cosas, historias familiares, secretos de familia, que digo, Señor, tenemos que arrepentirnos, ayúdame para salir de esas conductas, ¿no? Te tengo buenas noticias después de esta clase. El libro de Miqueas 7:18 habla de la naturaleza de una bondad infinita de Dios. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y que pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? La iniquidad tiene remedio, ¿verdad? La iniquidad tiene perdón de Dios, pero tenemos que detectar esa causa de qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué a veces somos tan tercos? ¿Por qué a veces somos tan viles que ya conocemos algo y otra vez la reincidencia? ¿Verdad? ¿Por qué sucede esto, no? Salmo 32:8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Yo creo que Dios nos está enseñando algo que no conocíamos. O si los que lo conocían, pues gracias a Dios, porque ya podemos distinguir entre el pecado y la iniquidad. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Así que esta noche, antes de entrar al ministerio de liberación, Dios nos está preparando para, eh, para algo mejor en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a depositarnos en sus manos. El que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar. Dios no es alguien que se queda a medias, gloria a su santísimo nombre. Gracias, Padre, ¿verdad? Alguien puede decir amén. El que comenzó en ti la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Aquí hay una oración intergeneracional en tu libro ahí, ¿verdad? Que puedes decir, si gustas decirlo, aunque sea allí en voz bajita, pones tu silenciador, pero vamos a hacerla en voz bajita. Vale la pena eh, orarlo, ¿verdad? ¿Quieren hacerlo? La voy a poner aquí. Oración intergeneracional. ¿Qué es intergeneracional? Que con la ayuda del Espíritu Santo, del Dios que conoce las generaciones,
que se llama a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para decirnos que Él es un Dios intergeneracional. Ante Él, en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, nos postramos de corazón. No es necesario que te postes, te hinques, no, 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 ahí de corazón hazlo nada más. Y vamos a decirlo en voz bajita, con claridad. Padre Santo, en el nombre de Jesús y por la autoridad que me has dado, por la gracia, como tu hijo, como cristiano, tomo la espada del Espíritu Santo y corto con esa espada de las generaciones pasadas. Tú dejaste una huella en mi cuerpo que se llama ombligo para hacerme entender que vengo de otras generaciones. Corto de las generaciones pasadas cualquier comunicación de odio, cualquier comunicación de amargura, de resentimiento, Señor, de falta de perdón, de terquedad en mí, de crueldad, sean mis acciones o mis pensamientos, de lujuria. En este momento, Señor, corto la envidia, la gula, Señor, la ira. A veces no me quiero enojar y me vuelvo a prender otra vez. Perdóname, Señor. La pereza cuando tengo cosas que hacer y prefiero no hacerlo. El pecado de soberbia, Señor. Todos esos demonios de las obras de la carne. Hoy en esta noche, Padre, perdóname, por favor. Perdona el pecado de mis generaciones. Si mis padres, abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, no tuvieron el valor de decirte a ti, Dios del cielo, perdóname. Yo hoy sí te lo digo, Señor. Perdóname. Invoco la sangre de Jesús, que es preciosa delante de tus ojos. La preciosa sangre de mi Señor Jesucristo venga sobre mí, pero también venga sobre mi familia, venga sobre mis hijos, sobre mis nietos. Yo sí tendré el valor de decir, perdónanos, para que se vaya toda iniquidad, liberando, sanando, protegiéndolos desde aquí con esta oración. Yo le pido al Espíritu Santo en el nombre de Yeshua, HaMashiach, Jesucristo, que corte, que limpie, que purifique todo lo negativo, todo lo malo, todo lo impuro, todo lo que no te agrada, todas las tendencias pecaminosas guardadas en la iniquidad que hayan sido comunicadas en cualquier generación. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Si usted está de acuerdo con esta oración,
Diga sencillamente, así sea, Señor. Hecho está. Así sea, Señor, dicho es. Así Amén. sea, está Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a tener algunos comentarios del grupo. ¿Quién nos ha aportado esta clase, verdad? Stop. Bueno, ya que hablamos de la iniquidad, vamos a entrar con este tema. Se llama los demonios de las obras de la carne. Vamos, no se asuste usted, está usted en un curso de guerra espiritual. La guerra espiritual del príncipe de paz y nuestra lucha pues es con chamucos, con demonios, con ángeles malvados, ángeles rebeldes. Eh, en el libro de Gálatas 5, 19 al 21 nos dice el apóstol que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son estas obras. Y hace una lista impresionante en el conocimiento del pecado del hombre. Miren, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y las obras de la carne, pues, forman parte de la carne, ¿verdad? En nuestro corazón eh, hay conductas, ¿no? Que nos separan de Dios. Y Pablo las describió en Gálatas. Estas obras de la carne, ¿verdad? Ahí están en ese corazón que vemos en la diapositiva. Todo eso separa al ser humano de Dios. Es pecado, pero son obras de la carne, ¿no? En la Biblia la palabra carne en hebreo es basar y está mencionada frecuentemente. En griego es sarx, tiene muchas significaciones, ¿no? En ocasiones se refiere pues a todos los seres vivos, ¿no? Pero también a esa parte, estas dos palabras, tanto la carne como los demonios, representan enemigos vivos, enemigos activos en la vida del creyente, ¿verdad? Decía Sor Juana Inés de la Cruz en uno de sus poemas, mundo, diablo y carne, ¿no? Sí, Satanás es la fuente de donde emanan todos los problemas de la carne, ¿verdad? No sé si te ha pasado como ese hombre que está pensando, de un lado tiene un diablito que le dice hazlo, hazlo, hazlo algo de mal, y del otro está la parte de santificación. Detente, detente, eso no agrada a Dios, ¿verdad? Aquí la revelación que vamos a decir, todos tenemos una carne, una sarx, es un enemigo propio del Espíritu de Dios en nosotros. Pero la revelación hoy dice, cada obra de la carne tiene un demonio. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Cada obra de la carne cuando es ya manifiesta, cuando ya es decir, cada obra de la carne es una puerta abierta del alma para que entre un demonio y domine a la persona que le dio lugar al diablo. ¿Sí me entiende? Cada obra de la carne tiene un demonio, por ejemplo. Vamos, no sé, vamos a ver la lista
de Pablo, ¿no? Empieza a haber adulterio. Bueno, es una obra de la carne. Pero si la persona no se arrepiente y es, digamos, un adúltero reincidente, es o una adúltera todo el tiempo está con la situación del adulterio. Entonces está abierta la puerta en su carne para que pueda entrar un demonio adulterino. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si tiene otro de celos, ¿no? Bueno, en tu carne hay celos, eres celoso, eres celosa. Si es persistente esos celos, si no los llevas a la cruz del Calvario a decir, Señor, detén esta obra de la carne, ¿no? De repente te entra un demonio de celotipia, ¿no? Como llaman los psicólogos a los celos, ¿no? Y quítale, hay gente que es celosa, pero con ganas, man, de veras. Entonces, cada obra de la carne tiene un demonio. Por eso es importante conocer las obras de la carne. Es como una puerta abierta, ¿no? Los demonios entran por puertas abiertas que las personas abren en sus vidas, ¿verdad? Ningún demonio puede entrar o influenciar a alguien si esa persona no le da el derecho legal, ¿sí? Digamos, un demonio iracundo, que hay demonios de ira, no puede entrar si la persona no le da el derecho, si se controla, ¿no? Los demonios siempre vienen y escogen el lugar más débil para entrar. Por eso dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. O sea, no abras puertas de tu corazón, de tu carácter, de tu carne, ¿no? Miren, esto pasó en una carnicería, ¿verdad? Y estaban haciendo un corte de esos de bistec para asar y se dan de cuenta que ahí en el corte con los nervios de la carne estaba un chamuco, ¿verdad? Me parece una ilustración muy interesante, ¿verdad? El demonio de la carne, ¿no? Bueno, miren, así como hay obras de la carne, también hay demonios que tienen un poder o tienen una actividad específica encomendada por el diablo, ¿no? Por ejemplo, hay demonio de adulterio, hay espíritu de fornicación, hay espíritu de inmundicia, ¿sí? Los que salieron en la foto de ahí de la Olimpiada, pues tienen ya demonios, espíritus, ya no es nada más obra de la carne, ya están a otro nivel, ya se maquillan, ya actúan, ¿no? Demonio de lascivia, demonio de idolatría, ¿no? Sí, el santero, pues ya trae metido un demonio de idolatría, espíritu de hechicería, espíritu de brujería, hay demonios de enemistades, ¿no? Que van a estar causando constantemente enemistades. Jesús dice, amaos unos a los otros, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Y qué pasa luego? Incluso entre propios cristianos de la misma iglesia que se ven todos los domingos o han trabajado en proyectos de enemistades. Hay demonio de pleito, hay espíritu de celos, demonio de ira, espíritu de contienda, espíritu de disensiones, oposiciones, ¿verdad? Disensiones y oposiciones son lo mismo. Demonio de herejías, espíritu de envidia, demonios de homicidios, espíritus de borracheras, de alcoholismo,
demonios de drogadicción, demonios de orgías, ¿verdad? Estoy leyendo la carne y siento re feo, ¿eh? Siento en este momento en el nombre de Jesús ato todos estos espíritus inmundos, el Señor los reprenda y los expulse lejos de la humanidad, ¿verdad? De nuestra vida y del grupo, ¿verdad? Entonces vean ustedes esta revelación que cada obra de la carne tiene un demonio, ¿sí? Las obras de la carne, por eso Santiago 4:7, el apóstol nos dice, sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Sea como fuere, muchos dicen la carne o el viejo yo, o el hombre viciado de pecado que aún mora en mí, ¿no? ¿Se acuerdan de Romanos 7? Y se quieren justificar, salir airosos, justificando la situación de pecado en que viven. Y no, es necesario sujetar la carne, obedecer a Dios, resistir al diablo, ¿verdad? Nótese que no estoy diciendo que los demonios no influyen en nosotros de manera que pequemos, ¿no? Sino que van a intentar una y otra vez a intervenir en nuestra vida y van a usar la puerta de las obras de la carne, ¿sí? Eh, a usar esas inclinaciones, ¿no? Vamos a entenderlo así, ¿verdad? Debemos ser conscientes de que verdaderamente hay un mundo espiritual de maldad que nos rodea, que pretende influir en nuestras vidas, decisiones. Ahí están, ¿verdad? Desde ese entonces, Caín y Abel, ¿no? Nuestros deseos, sin embargo, no están sujetos. Haremos inclinar nuestra voluntad, la balanza de un lado a otro. Dios habló con Caín y le dijo, el pecado está en la puerta. Así le dijo, está en la puerta. Y Caín, pues, finalmente cometió homicidio, ¿no? Y en las obras de la carne hay una que se llama homicidio. Y Caín no se arrepintió y llegó a matar a su propio hermano. Es algo horrible, ¿no? Entonces, vean ustedes, sea como fuere, nosotros somos los responsables delante de Dios y delante de los hombres de nuestras propias decisiones, de nuestros actos, ¿no? Entonces, hay que estar equilibrados, conocer las obras de la carne, analizarnos, orar para que la puerta esté bien cerradita, que no entre ningún demonio, ¿verdad? Me arrepiento, ¿no? Es metanoia, es el arrepentimiento, cambio, ¿no? De ahí viene la palabra metanoia, en griego es, de ahí viene metamorfosis, ¿no? Hay un cambio de mi mente. Romanos 12:1 y 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y entonces, cuando esto sucede, hay un cambio en mi vida, ¿no? En mi vida. Y pues hoy oramos a decir, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, eh, rompe toda fortaleza de mi propia carne, ¿verdad? Ahí en tu libro está la oración para hacerla con calma, ya en tu casa, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Señor, ayúdame a vencer estas obras de la carne. Sí. Prefiero alimentar mi espíritu con tu Espíritu Santo para que haya una ruptura violenta contra las fortalezas del enemigo, ¿verdad? Y aquí puedes decir, pido perdón y renuncio. No solo pido perdón, renuncio, ¿verdad? Renuncio. Y hasta puedes ir diciendo cada una de las obras de la carne que te ha desviado, ¿verdad? Renuncio al adulterio, Señor, que mis ojos no sean
adúlteros, dirían los hombres, ojo alegre, ¿verdad? O la mujer que es coqueta, ¿verdad? Que trae una seducción interna y renuncio a la fornicación, a la mundicia, a la lascivia, pido perdón, renuncio a desviaciones espirituales de idolatría, perdón si en el pasado prendí veladoras o hice cosas, hechicerías, renuncio completamente, ¿verdad? Me arrepiento, expulso todo trastorno en las relaciones personales con mi prójimo. Perdóname porque me enojé con fulanito, con sutanito, con perenganita, pleitos, celos, Dios mío, iras, contiendas, disensiones, renuncio, Señor, ya no más. Tú me has llamado a santidad, fuera las herejías, las envidias, líbrame de homicidios. Alguien dirá, no, pues ni pistola tengo para andar matando a nadie, pero el odio, el Señor lo lleva a nivel de homicidio. El Señor, ¿verdad? Pido perdón, renuncio, saco de mi vida toda esa destemplanza, ¿verdad? Esas borracheras, la copita, orgías, cosas semejantes a estas, ¿verdad? Ahora y me cubro con la sangre del Cordero bendito, Señor Jesucristo. Me cubro con esa sangre, me refugio allí. Vengo a orar, Espíritu Santo, que en la obra de la crucifixión del Señor, en la obra del poder de su resurrección, yo soy transformado para ser un santo, una santa, alguien apartado para ti, ¿verdad? Eso significa la santidad. Yo me entrego a ti, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y diga usted, me niego a andar en las obras de la carne, ser disuadido, seducido por las propias obras de mi propia carne, diga usted. Tú eres el Dios de mi esperanza, Señor, y gracias, porque todas esas fuerzas satánicas se van a dividir. Con acción de gracias. Denle usted gracias a Dios. Yo estoy viendo corazones que empiezan a sentir paz, que están entendiendo, que están aprendiendo esta noche. Sí, gracias, Padre. Pues terminamos esta noche, amados del Señor. Esta Stop Share. Bien. Sí terminamos, Ale, la grabación. Sí, antes de los comentarios. Gracias. Perdón.